destructivos. Quiero pedir el favor a Briana que vaya con Juan Pablo y con Isabela atrás para su clase de Biblia. Hoy los otros niños no vinieron, pues están en cuarentena, pero eso no escapa de que tenga su clase de Biblia. Vamos a ir a la palabra del Señor y yo le invito que vayamos rápidamente al libro de Levítico, capítulo 19. Libro de Levítico, capítulo 19, verso 15. Para que usted entienda un poquito el contexto, el énfasis lo vamos a hacer en el versículo 18, pero aquí el Señor está poniendo las leyes de santidad y justicia delante de Israel. ¿Qué está haciendo el Señor? Trayendo las leyes a Moisés para que le exprese al pueblo las leyes de santidad y de justicia. Entonces, versículo 15, o leámoslo desde el 10. No, desde el 9, leámoslo desde el 9. Para que entendamos un poquito el contexto. Si usted quiere profundizar más en su casa, puede leerlo, puede interiorizarlo. Pero la palabra de Dios dice de la siguiente manera: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios, no hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis, ¿qué? El uno al otro, o sea, no habrán mentiras. Decimos que papá las mentiras, ¿quién es? Satanás. Y si yo soy mentiroso, ¿quién es mi papá? Satanás. Sencillo. ¿Sí o no? Eso es fácil, eso es como 1 más 1, 2. Entonces dice el versículo 12: y no juraréis falsamente por mi nombre. Seguro, yo le juro. Esa es otra cosa que tampoco está bien. Profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ¿ni qué? Ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Que hay gente que da empleo y no paga simplemente porque no quiere pagar o simplemente porque no le parece, pues esa persona lo está haciendo mal, porque el obrero es digno de su salario y debe ser justo. Versículo 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás, ¿qué? Chismeando. No es Salvador, chambroso, ¿sí? Sí, ese es el término. Ya me está aprendiendo. Entre tu pueblo. Entonces, por eso yo le digo que en la iglesia nosotros no somos chismosos, porque yo no soy chismoso. Entonces, no andamos en ese tema, porque el Señor mismo nos lo aclara. Y a través de Cristo, la mejor norma de interiorización de la palabra es el principio del amor. Y si yo tengo amor de Dios, pues no voy a chismosear de otro. Amén. Entonces dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y mire que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo. Porque cuando usted chismosea de alguien, socialmente lo está matando. Cuando usted atenta contra la honra de alguien, socialmente usted lo está matando. Entonces, por eso junta el chisme con no atentar contra la vida del prójimo. Sigamos. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, si hay alguna diferencia o si hay alguna situación, para que no participes, ¿qué? De su pecado. Versículo 18, y es el que quiero que usted le ponga más énfasis. No te vengarás ni guardarás rencor, ¿qué? A los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Que usted no debe vengarse de nadie, que usted no debe guardar rencor contra nadie. Dice: ni contra los hijos de tu pueblo, ni entre hermanos en Cristo, ni entre familias, ni entre nada. Y sino que dice: sino que amarás a tu prójimo, ¿cómo qué? Como a ti mismo. Y eso no es igual a lo que dijo Jesús. Jesús también dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. En el poder de tu fuerza venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que hoy nos hables a través de tu palabra. Enséñanos, edifícanos, exhórtanos y consuélanos según sea la necesidad, y que el poder de tu gracia hoy, Señor, nos sostenga, pero que también traiga claridad y podamos ver nuestro corazón y guardarlo de estos enemigos que tenemos nosotros como hijos de Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que como humanidad podamos entender y podamos ver con claridad, Dios, estas palabras dadas por ti desde el principio y reafirmadas en Jesucristo, sabiendo que es una enseñanza eterna y el principio del cumplimiento de la gracia desde el principio del amor. Te pedimos, Dios, que remuevas de nosotros todo aquello que es contrario a ti y que a través de la claridad de tu palabra y en nuestra conciencia podamos ver, Señor, claramente si este enemigo ha tomado ventaja en nuestra vida y en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que nos ven a través de las redes sociales. Bendice la vida de Virgen, la vida de las niñas, Señor, allí en casa. Pon tu mano, Señor, y como cantábamos hoy, sabemos que ellas son sanas en el nombre de Jesús. De igual manera te pedimos, Señor, que guardes la vida de Melvin y la vida de Katy, la vida de los niños allí en casa, y creemos fielmente que tú, Señor, pones tu mano y que ellos son sanos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para que próximamente puedan estar nuevamente juntos con nosotros, adorándote y exaltándote y recibiendo la palabra de verdad. Te pedimos, Dios eterno, que tú extiendas tu mano en todos aquellos que están enfermos o que no están en este lugar. Bendice la vida de Flor, Señor. Bendice la vida de Xiomara, la vida de sus hijas, Señor. Que tú seas obrando allí, la vida de Kevin, Padre eterno, y la vida de cada una de las personas que no están aquí hoy, Padre. Te pedimos que tú les ayudes, que tú les bendigas y que tú seas suficiente y propicio para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar en esta hora. Y vamos a hablar claramente de los enemigos que hemos venido estudiando, hemos venido mirando los enemigos que tenemos nosotros como humanidad, pero sobre todo también como hijos de Dios. Estamos identificando esos enemigos y en el día de hoy vemos claramente por la palabra que esos enemigos nos roban la paz y que esos enemigos nos quitan el gozo de nuestra vida. Son enemigos que se levantan para tratar de desviarnos o tratar de lastimarnos o de acabar el plan de Dios sobre nuestra vida. Estos enemigos quitan el gozo y hoy nosotros empezamos hablando de la soberbia, que es el primer enemigo que identificamos. El segundo enemigo que identificamos es el amor al dinero, y usted puede tener amor al dinero sin tener dinero, y usted puede tener amor al dinero aún creyendo que no lo tiene, y lo vimos hace 8 días. Y hoy vamos a hablar de 2 enemigos que también son bastante nocivos para nuestra vida, y estos son el rencor y el resentimiento. ¿Cómo se llaman? Rencor y resentimiento. Aparentemente el rencor y el resentimiento pensamos que es la misma cosa, pero no es así. Cada uno de ellos tiene sus características y aunque se parecen, vamos a definirlos hoy y vamos a mirar las manifestaciones particulares que cada uno de ellos tiene sobre nuestra vida. Así es que yo quiero que veamos algunas de las diferencias entre el rencor y entre el resentimiento para que podamos reconocerlas o podamos identificarlas en nuestra vida. Entonces podemos decir que el resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto. El resentimiento es un sentimiento persistente de enojo contra algo o contra alguien por considerarlo causante de una ofensa o de un daño que ha afectado a nuestra vida y que se manifiesta con palabras y actos hostiles o actos fuertes. Eso es resentimiento. Pero el rencor es un sentimiento arraigado en lo profundo del corazón. Es un sentimiento muy poderoso de un enojo profundo y persistente que se mantiene a lo largo del tiempo y que se queda enquistado o clavado en nuestro interior, haciendo que nos afecte negativamente no solo a nivel emocional, sino también a nivel físico.
Las personas que tienen rencor, las personas que tienen arraigado ese rencor en su corazón, por lo general lo que manifiestan es una raíz de amargura, y esa raíz de amargura en el corazón trae manifestaciones no solo emocionales, no solo espirituales, sino también de orden físico. Hay muchas personas que tienen una serie de problemas en su cuerpo y son simplemente respuesta de esta clase de enemigos albergados dentro del corazón. La psicología habla que todas las enfermedades o todo el principio de las enfermedades fundamentales, que son 39, y de eso yacen todo el resto de enfermedades, nacen desde la mala elaboración emocional que nosotros tenemos con respecto al contacto o al desarrollo o a la construcción que cada uno de nosotros tenemos. La palabra nos invita a nosotros claramente, como lo veíamos en el versículo 28, que no debemos vengarnos, que no debemos guardar rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ese es el principio de amor que Jesús estableció precisamente en su posición aquí en la tierra. Entonces, según esto que hemos visto, dentro de las definiciones del rencor y del resentimiento, podemos decir que los resentimientos los gritamos. Cuando estamos resentidos con alguien, lo manifestamos. Cuando alguien nos ha hecho algo que nos hace enojar, por lo general, lo hacemos ver. Nos enojamos, lo manifestamos con actitudes negativas hacia los demás, hacia las personas que nos han lastimado o que nos han herido de esa manera. Pero los rencores los callamos, los guardamos, los dejamos que se claven en nuestro corazón y nos entristecen constantemente. El resentimiento muchas veces es la antesala para llegar a una posición de rencor. No necesariamente pasa así, pero muchas veces el resentimiento me lleva muchas veces a desarrollar una posición de rencor. Y el rencor es un sentimiento de enojo, de ira profundo, que se clava en nuestro interior, que nos paraliza y que nos lastima. Muchas personas que tienen problemas en sus articulaciones, o que tienen problemas en sus huesos, o que tienen problemas en su sistema óseo, responden muchas veces a estas manifestaciones emocionales de rencor, a estas manifestaciones emocionales de raíz de amargura que se manifiestan desde nuestra parte motriz. David mismo reconoció que sus huesos se vieron afectados cuando la amargura tocó a su corazón. David reconoció delante de Dios que estaba tan amargado que hasta sus huesos estaban afectados. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y la ciencia lo corrobora con respecto a estas enfermedades que son osteodegenerativas, como el reumatismo, la artrosis, la osteoporosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta que el resentimiento es explosivo. El resentimiento causa una posición de insatisfacción y me hace reactivo ante los demás. Y es un veneno hacia las personas que sentimos que nos han dañado y que nos han maltratado en extremo. Pero nosotros nos damos cuenta que el rencor es implosivo. ¿Qué quiere decir eso? El rencor no se manifiesta hacia afuera porque no es algo bien visto, sino lo que hacemos es que lo mandamos hacia adentro. Entonces no explotamos, sino se llama una implosión. Es una explosión hacia adentro. Y cuando usted implosiona, cuando usted manda la emoción y se la come y la manda hacia adentro, esa emoción tiene una fuerza que rompe y destruye. Por eso, muchas personas que guardan cosas dentro y lloran, bueno, en psicología se habla que se llora hacia adentro, no se manifiesta, sino hacia adentro. Esas lágrimas, esa fuerza de esa emoción es lo que entra a destruirme y es donde es un veneno que afecta no simplemente mi alma, sino también afecta mi propia salud y mi propio bienestar. Hasta aquí hemos visto qué es el rencor y qué es el resentimiento.
Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con los otros enemigos que hemos identificado. La pregunta del millón entonces, pastor, ¿cuáles son las características de aquellas personas que están llenas de rencor y que están llenas de resentimiento? La primera característica de las personas que tienen rencor y resentimiento es que estas personas son rencorosas y suelen decir que perdonan pero no olvidan. ¿Ha escuchado usted ese tema? Yo perdono pero no olvido. En realidad son personas que ni perdonan ni olvidan. Porque si realmente perdonaran, pues sencillamente olvidarían. El perdón es poderse desligar de la ofensa, es poder soltar la situación y dejarla pasar, let it go, dejarla ir, que se vaya y que ya no esté más presente en la vida de aquella persona que tiene esa situación. El hecho de no perdonar significa que lo que ocurrió o lo que pasó en ese momento sigue presente y se sigue viviendo una y otra vez de la misma manera. Por eso las personas que no perdonan, las personas que tienen rencor y resentimiento en su corazón, cada vez que se recuerdan de su situación, vuelven y reviven la misma historia y les causa el mismo dolor una y otra vez. Entonces sigue presente y sigue manifestándose todo el tiempo. Entonces la mejor manera de olvidarse de algo es sencillamente perdonarlo. Y el perdón, aunque a veces nos cueste verlo, no es un sentimiento, sino es una decisión que está tomada desde el corazón y que es necesario mantener para que podamos llegar a tener un equilibrio emocional. Hay personas que dicen, yo no puedo perdonar. No es que no pueda. Aquí la palabra se cambia. Yo no quiero perdonar y no quiero soltar la ofensa. Y cuando usted está en esa posición, quiero decirle que a usted no le ha revelado Cristo, porque el primero que le perdonó sus delitos y pecados fue Él a usted. Y que si Él se lo sacara en cara cada rato o se acordara de todo lo que usted ha ofendido a Dios, créame que ninguno de nosotros estaríamos aquí en esta tarde y usted estaría viéndome a través de las redes sociales. Entonces nos damos cuenta que la primera posición de una persona rencorosa y de una persona con resentimiento es que son esas personas que dicen que perdonan, pero no olvidan. La segunda característica de estas personas rencorosas y resentidas es que son personas que no aprenden del pasado. Son personas que son rencorosas y no aprenden del pasado, quedan estancadas en el momento o en los hechos que ocurrieron y le marcaron su vida. Son personas que se quedan clavadas en el 15 de enero de 1977 a las 4 de la tarde, cuando en ese café me abriste los ojos y me miraste con esa mirada que me humilló y me hizo sentir, y yo sentí que sudé y regué el café y venían con 2 tacitas de azúcar y en ese momento... Y ahí se quedó. Con todo el detalle. Y una persona así es una persona que en vez de ver esas situaciones le quedan clavadas en su corazón y las recuerda y las recrea una y otra vez. No aprenden de sus experiencias del pasado, sino que quedan estancadas en los hechos que les lastimaron y que les dolieron. En vez de ver las malas experiencias como oportunidades para crecer, se toman todo como algo personal y es lo que les imposibilita realmente avanzar y seguir adelante. Viven presas del pasado, no superan su pasado y aprenden las lecciones que el dolor, el fracaso, la tristeza o las situaciones difíciles de la vida imprimen sobre cada uno de nosotros. Yo le hago una pregunta en este día. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos dolorosos? Creo que todos. ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos de humillación o por momentos tal vez de menosprecio? Creo que todos también. Pero la diferencia es que si yo quedo allí en esa posición, pues no voy a poder avanzar y entonces me voy a quedar estancado, no aprendiendo lo que me quiere enseñar la situación. Entonces las personas rencorosas y resentidas son aquellas que dicen yo perdono pero no olvido, son aquellas personas que no aprenden de sus experiencias del pasado, pero también son aquellas personas
que piensan que nunca se equivocan. ¿Sorpresa? Sí. Aquellas personas que siempre están en lo correcto, que siempre tienen la razón y no van a enseñar a su mamá o a su papá a ser hijos. Ese tipo de personas piensan que son perfectos y que ellos no cometen errores o no cometen fallas. Son personas que son implacables porque en su propio concepto son perfectos, son infalibles y todo lo hacen correctamente. Son poco tolerantes y demasiado rígidos, y cuando alguien no actúa como ellos quieren, entonces suelen ser demasiado duros e implacables con los demás. Entonces todos tenemos derecho a equivocarnos, porque eso hace parte de vivir la vida. ¿Cuántos han hecho todo perfecto? ¿Cuántos nos hemos equivocado? Todos. Pero las personas que tienen rencor y resentimiento en su corazón son personas rígidas y son personas demandantes y exigentes en su posición, porque piensan que son perfectos y nunca fallan. Esto pasa en matrimonios, esto pasa en reuniones de familia, padres e hijos o hijos con padres, en donde toman la posición de que nunca fallan, de que son perfectos, de que nunca son infalibles. Y lo peor de todo es que sus errores tratan de minimizarlos al punto de que casi no sean existentes. Me explico. Cometen un error y en vez de reconocerlo, se enojan o lo minimizan. Eso no es grave. Que te haya golpeado 30 veces con ese bate fue solo un pequeño error. Es que tú me haces enojar. Es que tú eres quien me provoca esto. Y botan siempre la responsabilidad en tú. Amén. Seguimos hablando de resentimiento y de rencor. Porque al igual que la soberbia, ¿se acuerdan? Que veíamos y de la manera lineal estábamos viendo afuera, pero la idea aquí no es vernos afuera, sino vernos ¿qué? Hacia adentro. Porque somos nosotros los que necesitamos identificar esos enemigos en nuestra vida. La cuarta característica de las personas que tienen rencor o resentimiento es que todo es blanco o negro. ¿Cómo así, pastor? Estos individuos o estas personas se mueven en los extremos. O todo es blanco o todo es negro. En otras palabras, no hay un término medio, no hay un equilibrio, no hay un balance. El bueno es bueno y el malo es malo, punto. No siempre pueden explicar lo que sucede en las relaciones interpersonales, porque no todas las personas que se equivocan o cometen un error son malas. Ni todos los que hacen todo correcto siempre son buenos. Si usted mismo se mira, usted tiene situaciones que son buenas y otras que no son tan buenas. Usted tiene situaciones que son fortalezas y otras que no son tan fuertes. Pero ahí es donde nos damos cuenta que muchas veces en nuestro comportamiento influyen diferentes clases de variables, ¿verdad? Nuestra forma en que fuimos criados, la construcción que tuvimos, la conexión que tuvimos con el ambiente. Todo eso nos construye y entonces nos lleva a tener una posición de consideración, viéndonos primero nosotros mismos delante de Dios. Porque cuando nos podemos ver a nosotros mismos delante de Dios, entonces podemos también manifestar esa misma situación de misericordia, de amor y de tolerancia para con el otro. Otra característica de las personas que tienen resentimiento y rencor en su corazón son muy orgullosos. Como son personas intransigentes, son personas rencorosas, son bastante orgullosas también. A la mínima situación se toman algo todo personal. Si no los miraron, si los miraron, si los saludaron, si no los saludaron, si torcieron la cara, si no la torcieron, todo lo toman como una posición o una posición que es contra ellos, lo toman personal y piensan siempre que en esas actitudes les están atacando o los están retando constantemente. Eso hace que se pongan a la defensiva e intenten por lo general mostrar que ellos son más fuertes.
Entonces estas personas son aquellas personas de que no me saludó, pues yo tampoco. Muestran una posición que es fuerte y es una posición muchas veces a la defensiva y retante. Entonces, lo cierto es que estos individuos orgullosos no tienen por qué muchas veces ser el indicador de que mentalmente son personas fuertes. Por lo general, las personas que tienen esta posición de orgullo en su corazón, lo que hacen es que ellos primero prefieren tener la actitud para no ser lastimados. Entonces, el mostrarse en un orgullo fuerte no es síntoma de ser fuerte, sino todo lo contrario, es una manifestación y un síntoma de la debilidad que hay en la construcción de esa persona. Otra de las características que nosotros podemos ver aquí es que las personas que son rencorosas o que son resentidas, por lo general, y Dios, mire esto porque yo sé que esto nos va a pegar a más de uno, por lo general siempre desean tener el control. Se lo repito, la persona que tiene resentimiento y que tiene rencor es una persona que quiere tener el control de todo. Suelen ser personas que quieren tener hasta la más mínima situación bajo control. No se sienten cómodas dialogando, no se sienten cómodas tal vez aceptando la opinión del otro, sino simplemente no aceptan que otra persona tenga un gusto diferente, un desarrollo diferente o una forma de pensar diferente. Como se ha dicho antes, son personas que son intransigentes y todo tiene que encajar a la perfección en su mundo perfecto. Porque son personas que las cosas se hacen como ellos dicen, se tienden a imponer. Otra característica de estas personas es que son personas que se ofenden con facilidad, son personas altamente sensibles, altamente vulnerables, son personas demasiado susceptibles que hay que paladearlas y cargarlas como entre cascaritas de huevo. Son personas que generalmente toman el papel de víctimas y no reconocen las ofensas o el daño que también ellas o ellos hayan causado. Muchas veces se muestran como la sufriente o el sufriente, desconociendo que para que una situación marche entre dos personas mal, por lo general los dos tienen componentes dentro de esa situación. Entonces, en el fondo, el rencor es una forma de no aceptar las cosas. Y de hecho, puede que incluso se enmascare o se esconda detrás de las propias inseguridades. El rencor no es bueno, puesto que mantiene la herida abierta en todo momento durante mucho tiempo, y por eso lo mejor es poder aceptar la situación y poder pasar la página. ¿Y eso con quién podemos hacerlo? Solamente con Dios, porque Él es el único que realmente sana nuestras emociones, sana nuestras heridas, sana nuestras dolencias, y como lo cantábamos hoy, por Él es que nosotros somos sanos, como lo dice el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Y allí cuando habla que por su llaga hemos sido curados, habla de la enfermedad del pecado y de la muerte, de la cual Él nos curó. Otra característica de las personas resentidas y rencorosas es que son personas que siempre quieren tener la razón. Son personas que la inseguridad que sienten va ligada al deseo de tener todo bajo control y de querer tener siempre la razón. Entonces son personas que se van a imponer y son personas que siempre van a ser cerradas en su razón y no van a aceptar la razón de otro, simplemente porque necesitan tener todo bajo control y quieren tener la razón siempre, porque es una medida de protección a su dolor y a su persona. Las personas inseguras temen a las opiniones de los demás y no se sienten cómodas cuando son puestas a prueba, cuando son puestas por los demás a prueba en las situaciones cotidianas de la vida. Siempre quieren tener la razón
Y cuando esto ocurre, por lo general, no aceptan recomendaciones, ni consejos, ni pensamientos, ni opiniones totalmente diferentes a lo que ellos quieren escuchar y a lo que ellos manejan y dominan dentro de su vida. Otra característica de una persona resentida y de una persona que tiene rencor en su corazón es que la vida es un drama para ellos. Cuando guardamos el rencor en nuestro corazón, entonces la vida ya no es un lugar agradable y no hay nadie más desgraciado, más herido, más maltratado, más frustrado que yo. Entonces son personas netamente egoístas que lo único que miran siempre es ellos. Entonces no hay un lugar agradable porque están recordando constantemente lo que les han hecho una y otra vez y no han podido superarlo. Hay una posición o una palabra que es muy clave aquí y es que se recrean en ello una y otra vez. Y la Biblia dice que yo no debo tener memoria de las cosas que quedaron atrás, sino simplemente que avance hacia adelante, porque lo que quedó atrás, atrás se quedó. Las personas rencorosas suelen ser rencorosas con más de una persona, no es solo una persona, sino asocian a las personas que son similares a aquella que les dañó. Entonces automáticamente lo que hacen es que ya lanzan un juicio de valor simplemente porque les parecen o porque asumen la situación. Y entonces se convierte totalmente su vida en un drama porque no nacieron para amar, nadie nació para ellas, y etcétera, etcétera. Amén. Estamos muy callados. Es muy complejo cuando a través de la escritura nos vemos en el espejo. Porque cuando nos vemos en el espejo podemos darnos cuenta realmente cómo lucimos. Cuando Dios nos pone en el espejo, podemos ver realmente en dónde está depositado nuestro corazón. Otra característica es que estas personas que son rencorosas y que son resentidas se creen mejor que los demás. Como ya les he dicho, el rencor puede entenderse como la no aceptación de lo que ocurrió y el sentimiento que ha hecho daño, pero no deja de ser la percepción de cómo nos han tratado lo que está impreso en ese lugar, cómo me han tratado, cómo me han dicho, a mí, ¿por qué? Y entonces, si nosotros le quitamos la situación difícil, o como lo dice vulgarmente, el hierro al asunto, pues la situación ya difícilmente nos va a afectar. Porque cuando miramos de una manera racional las cosas como suceden, pues ya le quitamos, como dicen mis hermanos los mexicanos, un poquito de salsa a los tacos y ya dejamos la cosa dentro de un contexto mucho más claro. Ahora bien, si nosotros nos creemos mejores que los demás y pensamos que solo ellos hacen mal las cosas, les vamos a dar más valor a las cosas que ocurrieron de lo que realmente fue. Por ejemplo, hay personas que llegan a un lugar y llega alguien y no las vio. Y la persona vio, no me quiso saludar. Es que definitivamente orgullosa y empiezan a dar una dimensión a todas las cosas que no tienen razón de ser. Por ejemplo, mi esposa es una persona muy despistada. Si usted se la encuentra en la calle nomás, hasta que no vaya usted así cerquita y le diga, ¿qué hubo, Alicia? ¿Cómo está? Ella va a pasar de largo. Y si usted la ve, va a decir, mire esa señora tan orgullosa, y esa pobre es que ni siquiera ve. Alicia mantiene, ella no se enfoca. En cambio, en el caso mío es todo lo contrario. Usted donde me vea, y si yo no lo veo, bueno, si no lo veo, pero por lo general lo veo, porque yo soy muy perceptivo. Entonces yo te me lo encuentro, ¿qué hubo, cómo está? A cada uno, porque yo soy eso. Pero no tiene que ver de me hizo, o en el tema iglesia, o en el tema de cualquier lugar. Es que no me saludó, es que yo qué le hice, qué fue lo que pasó. Y empieza a pasar toda una serie de películas por la cabeza, porque ellos
son mejores que los otros, y entonces ya hay un juicio de valor en su mente. Otra de las características, mire cuántas características tiene. Muchas, pero ¿se acuerdan que con la soberbia pasó igual? Y con el amor al dinero igual. Es que yo me tomo el trabajo de poder encontrar todas las herramientas que nos puedan mostrar y que nos puedan hacer ver. La otra son personas que buscan, mire esto, son personas que buscan la forma de desquitarse del daño recibido. O sea, en pocas palabras, son personas que tienen ¿qué? ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? Venganza. Entonces quieren vengarse. Entonces es gente que dice, tranquilo, me la hiciste así, me la vas a pagar. Pero como estamos en un ámbito cristiano, eso está mal delante del Señor, pero muy indirectamente yo te hago pagar un precio. Porque me vas a pagar el daño que me hiciste. Como dicen mis hermanos mexicanos, no te la vas a acabar. Así de sencillo es. ¿Está claro? Entonces, nos hemos visto dentro del contexto las características de aquellas personas que tienen rencor y resentimiento en el corazón. Pero no podríamos estar completos si nosotros no miramos simplemente simplemente las características de una persona que es rencorosa o que tiene resentimiento. Porque hemos visto las características y suenan bastante fuertes de alguna manera. Pero no seríamos justos si no miráramos nosotros las causas que traen el resentimiento y el rencor y en el corazón. Y la primera de ellas, y aquí quiero ir y apalancarme allá en la Biblia. La primera de ellas, por las cuales las personas por lo general son resentidas o tienen rencor en su corazón, es porque han sido víctimas del rechazo. Hechos capítulo 7, verso 35. Quiero que me acompañe allí. Una persona es rencorosa o es resentida porque ha sido víctima del rechazo y de pronto en sus primeras etapas de vida ha sido víctima del rechazo de sus padres, de sus hermanos, de su familia, y tienen una construcción demasiado débil dentro de su corazón. Y cuando digo débil no es que sea una construcción que sea desastrosa, sino que es una construcción que me hace más susceptible y más sensible frente a todas las cosas. Hechos capítulo 7, verso 35. Y dice la palabra del Señor: a este Moisés, a quien había ¿qué? Rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Moisés recibió el rechazo no simplemente del pueblo que lo había criado, sino también de la familia de Faraón por haber matado al egipcio. Y no solo eso, sino también fue rechazado al principio como líder de Israel. Y si usted se da cuenta, Israel caminó siempre en una posición de desobediencia y en una posición de no sujetarse a la autoridad que Dios le había dado a Moisés, porque el pueblo mismo también le había rechazado. Pero aquí en Hechos nos damos cuenta que aunque ese hombre fue rechazado, Dios lo estableció como el dirigente, el gobernante y el libertador, que tenía la mano de Dios, del ángel de Dios, que le había dado el poder y la fuerza para poder salir y superar las cosas. ¿Qué le quiero yo decir en esta hora? Si usted ve en su vida que el rencor y el resentimiento que tiene en su corazón son a causa de rechazo, déjeme decirle que en Cristo usted no es rechazado, sino usted es amado, usted es levantado, usted es restituido por el poder de su gracia. Y entonces, aunque el mundo diga que no, Dios dice que sí, y la voz de Dios es más alta que la voz de cualquier humano y de cualquier persona, y eso trae sanidad. Amén. La segunda cosa, la causa por que las personas son resentidas o tienen rencor en su corazón, es por las injusticias que recibieron en su vida. Llámese maltrato, llámese castigos exagerados por parte de los padres, llámese abusos, llámese robos, llámese abandono de la pareja, llámese que hayan tomado ventaja o hayan tomado partido
de esa persona. Proverbios capítulo 19, verso 18. Oh my gosh. Tengo que ir un poquito más rápido. Proverbios 19, 18. Mire lo que dice, y esto va para los padres, porque muchas de las situaciones de rencor y resentimiento vienen por causa del hogar de donde venimos, porque nos castigaron, nos maltrataron o se exageraron en la fuerza por querer nuestro bien, pero nos hicieron un daño. Y dice la palabra de Dios en el versículo 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y muchas veces, siendo niños, y lo digo desde mi parte, yo recibí castigos exagerados por cosas que no valían la pena. Maltratado a un punto que no tenía razón de ser. No sé si sea su caso, pero a mis 12 años yo ya tenía un corazón podrido en odio, rencor, resentimiento en mi corazón. Y lo único que pudo sanarme fue el amor de Cristo que me encontró y sanó mi corazón, sanó mis heridas. Y el Señor me manifestó de su amor y eso hizo que yo pudiera entender y perdonar a aquellos que me habían dañado y que me habían lastimado. Porque cuando nosotros tenemos rencor y resentimiento en el corazón por las injusticias que recibimos, somos como animales heridos, que cualquier persona que nos toca automáticamente lanzamos el ataque porque sentimos que nos van a dañar o que nos van a vulnerar. Estamos en una posición a la defensiva y Dios quiere que entendamos que Él no quiere que usted y yo vivamos a la defensiva, sino que vivamos en benignidad, en el amor que Él nos ha manifestado. Entonces, esa es otra causa por la cual puede haber resentimiento y rencor en la vida de las personas. Otra de las causas tiene que ver con ofensas que no fueron sanadas. Santiago capítulo 5, verso 16. Carta a Santiago capítulo 5, verso 16. Carta a Santiago capítulo 5, verso 16. Y ahí en la palabra del Señor podemos ver nosotros cómo nos habla y cómo se manifiesta esta palabra allí. Mire lo que dice la palabra del Señor. Confesaos vuestras ofensas, ¿qué? Unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis, ¿qué? La oración eficaz del justo puede mucho. Hay personas que tienen resentimiento y rencor porque han recibido ofensas que no han podido soltar, que no han podido sanar. Pues la palabra de Dios nos da una herramienta y es que podemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Y mire que ahí no está hablando de una sanidad física, sino está hablando de una sanidad emocional, de una sanidad espiritual, de una sanidad interna, porque allí entonces vamos a ser sanados, porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, muchas veces no podemos nosotros solos, pero tenemos personas maduras que nos aman, personas que realmente les interesamos, y esas personas pueden ayudarnos a salir de la situación en donde estamos enfrascados o que no podemos soltar fácilmente. La otra cosa por la cual las personas tienen rencor o resentimiento es la falta de perdón. Proverbios capítulo 6, verso 34 al 35. Voy a ir un poquitito más rápido porque tengo 10 minutos. Proverbios capítulo 6, verso 34 al 35. Y dice la palabra del Señor: porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. La falta de perdón genera en mi corazón resentimiento y rencor y pide o quiere precisamente venganza.
cuando en su corazón no debe haber eso. Entonces nos damos cuenta que la falta de perdón es otra causa para que el resentimiento y el rencor vengan al corazón. Otra causa son fracasos personales no asimilados, cuando he tenido situaciones en las cuales he fracasado. Segunda de Samuel 17:23, ahí atrásito. Segunda de Samuel 17:23, y dice la palabra del Señor claramente. Dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalabardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, ¿qué? Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Muchas personas que tienen rencor y resentimiento en su corazón, al verse frustrados, al verse en situaciones que no han podido salir adelante o fracasos personales, deciden quitarse la vida. Y lo encontramos no solo en el contexto del mundo, sino también lo encontramos en el contexto de la iglesia. Muchas personas, aún pastores, se quitan la vida precisamente porque hay estos enemigos que muchas veces no han sido identificados en la vida de las personas. Y aunque están en Cristo, aunque pueden conocer la palabra, no han tenido realmente una sanidad real en su corazón. Otra causa por la cual somos resentidos o tenemos allí rencor es porque una imagen o un concepto distorsionado que hemos fabricado de nosotros mismos, bien sea de que nos creemos superiores, como lo veíamos ahorita, o nos creemos inferiores a causa de la misma situación traumática que hemos vivido. Por ejemplo, ¿cómo es posible que a mí no me saluden? ¿Cómo es posible que a mí no me tengan en cuenta? Como uno de pobre nadie lo toma en cuenta, como yo no tengo plata, como yo no soy esto, pues automáticamente tenemos ese concepto. Pero la palabra de Dios nos habla, Romanos capítulo 12, verso 3, nos habla claramente y nos pone en la posición correcta. Porque a veces nosotros nos vamos en viajes que no son los que debiesen ser. Romanos 12, 3. Dice la palabra del Señor, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí ¿con qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, vemos por qué causas podemos estar con resentimiento y con rencor. Pero, ¿por qué el resentimiento y el rencor son enemigos destructivos para su vida y para la mía? Porque guardar resentimiento y rencor es ir en contra de las enseñanzas de Jesús. Mateo capítulo 5, verso 38 al 45. Jesús enseñaba aquí en el Evangelio de San Mateo la ley que estaba establecida, en donde decía, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquier que te hiere la mejilla derecha, ¿qué? Vuélvele la otra o ponle la otra mejilla. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, ¿qué? Y al que quiera tomar de ti prestado, ¿no qué? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. ¿Y qué más? Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué es nocivo el resentimiento y el rencor? Porque te van a llevar directamente al infierno. No te mientas delante de Dios, que si tú no has resuelto tu vida y no has perdonado, no vas a ir con Dios, porque estás yendo en contra de lo que la cruz dice. Estás yendo en contra de la enseñanza de Cristo. Es así de claro. ¿Por qué es malo
El rencor y el resentimiento. ¿Y por qué nos destruyen? Porque el rencor y el resentimiento significa vivir de una manera contraria a las enseñanzas establecidas por el Señor. ¿Por qué guardar rencor y resentimiento? Está mal, porque significa querer tomar el papel de juez y verdugo, tomar parte en el asunto contra las personas que nos han dañado y nos han ofendido. Tú no eres juez de nadie, yo no soy juez de nadie, y yo no puedo levantarme a cobrarle a otro lo que el Señor ya me perdonó. Romanos capítulo 12, verso 19 al 20. Mire lo que dice la palabra. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, ¿y qué? Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El rencor y el resentimiento están en contravía de lo que Dios nos enseña a través de la Escritura. Si tú no puedes caminar en el amor de Dios, la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es el amor, y el amor no hace nada indebido, sino hace lo que es correcto. Y cuando eso pasa, entonces podemos preguntarnos, ¿cómo puedo ser yo libre del rencor de mi corazón? Y para ser libres del rencor y del resentimiento necesitamos simplemente tres cosas. Dígalo conmigo, tres cosas. La primera, arrepentimiento. Salmo 32, 3, 5. Lo que yo le decía ahorita, mire lo que dijo David. Mientras callé, mis huesos envejecieron. ¿Quieres saber por qué vives enfermo, enferma? ¿Quieres saber por qué tu cuerpo está explotando? Porque no has podido perdonar y eso te está carcomiendo y te está destruyendo. Dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Será mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el arrepentimiento se necesita recordar y analizar quién fue el agresor y por qué lo agredió. Significa esforzarse a ver al agresor como un ser humano que tiene errores y tratar de comprenderlo, porque si Dios te perdonó a ti, Dios también lo puede perdonar a él o a ella. Y no somos quienes para negarle ese perdón. Entonces lo primero que necesitamos es arrepentimiento. Lo segundo, necesitamos sanar las heridas de nuestro corazón. Jeremías capítulo 30, verso 17. Mas yo haré venir sanidad para ti, dice el Señor, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Esto consiste en conversar y en analizar con una persona de confianza, objetiva, capaz de escuchar, analizar la situación y poder recibir un consejo sabio. Es necesario eliminar el orgullo que actúa como una barrera para impedir que la persona sea libre del rencor y del resentimiento. Entonces, necesitamos arrepentimiento, sanando las heridas de nuestro corazón y perdonar, lo tercero, al que nos ha ofendido, al agresor. Colosenses capítulo 3, versos 12 al 13. Dice la palabra del Señor, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también ¿qué? Así también ¿qué? Hacedlo nosotros. Entonces necesitamos reconocer que si Jesús me ha perdonado, que si yo he sido redimido, que si yo he sido rescatado, y por ello yo también tengo que perdonar a aquella persona que me ofendió.
aquella persona que me lastimó. Porque lo más importante para poder tener salud de rencor y resentimiento es poder entregar nuestra vida por completo a Jesús y hacer de Él el centro de mi vida. Hay personas viviendo en un matrimonio con rencor y resentimiento. Hay personas viviendo en una familia con rencor y resentimiento. Hay personas que viven en iglesias con rencor y resentimiento. Pero Dios quiere que realmente nosotros nos pongamos en el orden correcto. Hemos identificado esos dos enemigos. Hemos visto qué son. Hemos visto qué características tienen. Hemos visto qué causa esta situación. Pero también hemos visto cómo podemos salir de esta situación. Como conclusión, posiblemente en esta hora tú estarás pensando, tú que me ves a través de las redes, y ustedes que están aquí, esto de perdonar a quien me ofendió, yo no puedo hacerlo. Esto es que usted no entiende y no sabe la herida que yo tengo. Porque eso me daña mucho, porque me han ofendido demasiado, porque me han ofendido muy profundamente, porque yo he sido lastimado, lastimada en mi vida. Y seguramente eso es verdad. Pero recuerda que para poder sanar no vas a poder hacerlo en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Como lo dice Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así es que yo le invito a que se ponga sobre sus pies y que hoy podamos mirarnos. Y si tú te viste hoy al espejo y ves que en tu corazón hay resentimiento y hay rencor, hoy es una buena oportunidad para que puedas reconocerlo, para que puedas arrepentirte, para que puedas entender que a través del Señor Él puede sanar las heridas de tu corazón y para que puedas perdonar a aquellos que te han ofendido. Hoy venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de tu presencia y usted que está ahí en casa, si usted tiene resentimiento y rencor en su corazón, porque sé que el Señor te ha hablado, que hoy pueda ser un tiempo de venir y decir: Padre, delante de ti estamos, Señor. Delante de tu presencia venimos en esta tarde, eterno Dios. Glorifícate tú de manera especial, porque la mejor forma de recibir liberación de esta parte de nuestra vida es rendirnos a los pies de Jesús y perdonar a las personas que nos han dañado, porque de otra forma nunca vas a poder disfrutar de la vida de Dios y de la felicidad que da, la libertad que da el vivir en Él. Padre, venimos hoy en el nombre de Jesús. Hoy recordamos que Jesús quiere bendecirnos y ayudarnos grandemente, que Él puede sanar toda herida, que Él puede sanar toda dolencia. Hoy arrepiéntete y dile: Señor, perdóname porque he cargado este resentimiento, este rencor en mi corazón. Perdóname, Señor, porque he caminado de la manera incorrecta y he ido en contra de lo que la cruz dice. Pero hoy, Señor, yo me arrepiento. Yo te pido, Dios, que tú seas propicio a mí, que tú transformes mi ser, Señor, con tu mano poderosa. Hoy reconozco, Señor, y así como David, Señor, no encubro mi pecado delante de ti, sino que lo reconozco. Y hoy reconozca la herida de esas personas que le han lastimado, tal vez desde pequeño en el abandono, tal vez desde pequeño en el maltrato, tal vez desde su juventud, allí cuando confiaste tus sentimientos y le entregaste esa vida a ese hombre, a esa mujer, pero se burlaron, te lastimaron, te dañaron. Aquí Dios hoy está para sanar, Él está para levantar, Él está para traer esa sanidad en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús hoy te pedimos que sanes las heridas. Dígale al Señor: Padre, sana mi corazón. Señor, si yo necesito hablar con alguien, coloca a la persona idónea, Señor, para que pueda abrir mi corazón, para poder recibir, Señor, un consejo sabio y poder eliminar el orgullo de mi vida, soltando, Señor, esa raíz, esa cadena, esa barrera, y ser libre del rencor.
Y por último, traiga memoria a esa persona y dígale a él o a ella con su nombre propio: hoy yo decido perdonarte. Hoy yo decido perdonar tu abandono. Hoy yo decido perdonar tu maltrato. Hoy yo decido perdonar tu indiferencia. Hoy yo decido perdonar el menosprecio. Hoy yo decido perdonar la rigidez. Hoy yo decido perdonar el abandono. Hoy yo decido perdonar la frustración. Hoy yo decido soltar aquellas cosas que me han lastimado y que me han dañado y que han hecho fuertes pesos dentro de mi vida. Hoy yo vengo delante de ti, Señor, reconociendo que tú me has perdonado y por ello también yo tengo que perdonar, porque tú eres el Dios que levanta y sana mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en el nombre de Jesús. Levántate con poder y autoridad y que hoy podamos decir, Señor, que somos sanos del rencor y del resentimiento, enemigos que quieren destruir nuestras vidas y nuestro propósito. Te proclamamos, te bendecimos y yo te pido que bendigas a cada uno de los oyentes en este lugar, a cada una de las personas que nos ven a través de las redes sociales, y que hoy podamos cantar: soy sano en el nombre de Jesús. Y vamos a cantar esta canción porque sé que el Señor hoy ha quitado